Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con la teología del libro de Josué. Estábamos nosotros reflexionando ya sobre este capítulo 4, muy interesante. Y aquí tenemos algunas tradiciones sobre la cuestión de las 12 piedras. La primera tradición encontramos del capítulo 4, del 1b al versículo 8. Sigue el conocido esquema, ¿verdad?, que encontramos aquí de orden y cumplimiento en dos etapas. En primer lugar, Dios que habla a Josué. Eso lo encontramos en el versículo 2 al 3. Decíamos, elijan a 12 hombres del pueblo, uno por cada tribu, y ordénenles lo siguiente. Retiren de aquí 12 piedras, tómenlas de en medio del Jordán, del mismo lugar donde estaban apoyados los pies de los sacerdotes. Llévenlas con ustedes y deposítenlas en el lugar donde hoy van a pasar la noche. Esto es entonces el versículo 2 y 3. Luego, cumple lo que Dios le ordena, es decir, en el versículo 4, Josué va a cumplir. Entonces Josué llamó, dice, a los 12 hombres que había hecho designar entre los israelitas, un hombre por cada tribu. Ahí entonces encontramos el versículo 4. Y luego el versículo 5, los israelitas hacen lo que les ha mandado el Señor, pero por medio de Josué. Y les dijo, vayan hasta el medio del Jordán. Ahí entonces le da toda la orden ante el arca del Señor, y cargue cada uno en sus espaldas una piedra conforme al número de las tribus de Israel, para que eso quede como un signo en medio de ustedes, porque el día de mañana sus hijos les preguntarán, ¿qué significan para ustedes estas piedras? Decíamos nosotros anteriormente como
una catequesis, ¿verdad?, de esa pregunta. ¿Qué significa todo esto? Y ustedes le responderán, las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza del Señor cuando ella atravesó el Jordán. Se abrieron las aguas del río y esas piedras son un memorial eterno para los israelitas. Y ahí entonces viene, como decíamos, el versículo 7, el cumplimiento. Los israelitas cumplieron la orden de Josué, retiraron 12 piedras de en medio del Jordán según el número de las tribus de Israel, como el Señor se lo había ordenado a Josué. Las trasladaron hasta el lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Después Josué hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se habían apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y allí quedaron hasta el día de hoy. Bueno, esto es entonces lo que nosotros encontramos aquí, hasta el versículo 9 en realidad, lo que encontramos ahí. Pero la primera tradición de las 12 piedras va hasta el versículo 8. Ahora, el relato actual solo podemos imaginarlo de la siguiente manera. Vamos a ver un poco como una imaginación cómo sería este primer relato. Mientras el pueblo está cruzando, Josué recibe la orden de elegir a 12 hombres para que transporten, ¿verdad?, 12 piedras desde el lecho del Jordán hasta el lugar donde ellos después van a pernoctar, ¿verdad? Y entonces esto es importante, ¿verdad? O sea, como diciéndole dónde se iban a quedar. Naturalmente es el momento menos oportuno en este sentido para elegir, ¿verdad? Mientras ellos ya están pasando, es como que le está pidiendo y le está llamando y le está diciendo, bueno, elijan ahora 12 hombres. Ellos están pasando. Bueno, pero aquí ya el pueblo está cruzando el río, por eso entonces el narrador se ve obligado a introducir también esta selección en el 3:12, antes del cruce. La orden divina llega con retraso, dado que Josué ya tomó la iniciativa. En cualquier caso, los 12 hombres toman las 12 piedras del Jordán y las llevan al lugar donde ellos después se van a quedar, donde van a pernoctar. Ahora, en esta primera tradición de las 12 piedras, en esta narración, generalmente se habla de unas piedras tomadas de en medio del Jordán. Este otro elemento, porque le está diciendo, tomen de lo que está ahí en medio del Jordán. El versículo 3 nos va a hablar de eso, ¿verdad? Y nos dice, retiren de aquí 12 piedras, tómenlas del medio del Jordán. También en el versículo 5, vayan hasta el medio del Jordán, ante el arca del Señor, y carguen cada uno sobre su espalda una piedra. Y también decíamos en el versículo 8, cumplieron la orden de Josué, retiraron 12 piedras de en medio del Jordán. Es entonces lo que nos dice, las piedras que están en medio del Jordán. La cosa es un poco difícil, ¿verdad? En el lecho del Jordán no hay piedras, sino fango, es decir, hay solamente barro, nosotros sabemos. Bueno, el que conoce un poco el lecho del río Jordán, encontrar piedras. Bueno, hay algunos ríos, ¿verdad?, que nosotros conocemos que hay piedras, ¿verdad? Pero en este caso, como uno conoce, el que conoce verdaderamente este arroyito, yo diría, pero bueno, digamos que en aquel tiempo las aguas eran mucho más caudalosas del río Jordán. Por eso uno ahora lo visita, pero claro, ahora todo casi Israel lo ha entubado. Entonces ellos aprovechan todas las aguas del río Jordán porque lo utilizan para todo, porque es el agua dulce lo único que tienen ahí. Entonces tienen un cuidado extremo, ¿verdad?, sobre la cuestión del agua allí con este río. Muy interesante. Bueno, por eso estábamos diciendo que aquí más bien encontramos tal vez barro y fango, pero imaginable para quien no sabe mucha geografía del terreno, ¿verdad? Y entonces uno puede pensarlo de esta manera. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, hoy terminamos la catequesis sobre la oración. Una de las características más evidentes de la vida de Jesús es su diálogo con el Padre.
en la oración. Y como testimonian los evangelios, este diálogo se hizo más intenso en la hora de su pasión y muerte. En el huerto de los olivos, Jesús reza con temor y angustia. Se dirige a Dios llamándolo Abba, es decir, papá. Una palabra aramea que expresa intimidad y confianza. También en la oscuridad y el silencio de la cruz, Jesús invoca a Dios como Padre. En ese momento, en medio de atroces dolores, Jesús es el intercesor absoluto. Pide por los demás, pide por todos, incluso por quienes lo condenan. Suplica con palabras de los salmos, uniéndose a los pobres y olvidados del mundo. Desahoga la angustia de su corazón de manera muy humana, sin dejar de confiar plenamente en el Padre, consciente de su filiación divina hasta el último respiro en la cruz, cuando entrega su espíritu en la mano del Padre. Para entrar en el misterio de la oración de Jesús, nos detenemos en la que se llama oración sacerdotal, recogida en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El contexto de esta oración es pascual. Jesús se dirige al Padre al final de la última cena en la que instituye la Eucaristía. En su oración va más allá de los comensales, intercede y abraza al mundo entero. Su mirada nos alcanza a todos. Esto nos recuerda que aún en medio de los más grandes sufrimientos no estamos solos. Ya hemos sido acogidos en el diálogo de Jesús con el Padre, en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española, que hay tantos. Al finalizar esta catequesis sobre la oración, no olvidemos que Jesús no solo nos amó primero, sino que también rezó primero por nosotros. Por eso, con nuestra oración y con nuestra vida, demos gloria a Jesús y vivamos seguros porque Él rezó y reza por cada uno de nosotros a una hora delante del Padre. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre,
derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con
rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este pasaje tan interesante, decíamos, de la primera tradición de las 12 piedras. Aquí entonces nosotros, cuando miramos el versículo 3, se ha añadido algo absurdo e inimaginable, ¿verdad? Las piedras hay que tomarlo, dice, del lugar que pisan los pies de los sacerdotes. Las piedras hay que tomar de ahí. Interesante. ¿Se dan cuenta entonces que esto es bastante teología, entonces, lo que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Porque estos detalles, esa piedra tiene que ser ahí donde pisó, donde estuvo el pie del sacerdote. Bueno, está bien. Entonces son cosas un poco bastante inimaginables casi, ¿verdad? Pero entonces esto nos hace pensar, uno se tiene que preguntar y decir, ¿y el por qué tiene que ser esa piedra donde estuvo justamente el pie del sacerdote, ¿verdad? Entonces eso ya se está refiriendo más bien a una cuestión, ¿verdad?, teológica. La escena resulta también incluso ridícula, que va más allá, ¿verdad? No pensar en esto, ¿verdad? O sea, este añadido ha provocado en el versículo 5, la palabra a donde está el arca del Señor su Dios, ¿verdad? Porque aquí entonces primero se estaba acentuando el hecho donde está, dice, el pie del sacerdote. Eso era lo importante. Retiren de aquí 12 piedras, tómenlas del medio del Jordán, del mismo lugar donde estaban apoyados los pies de los sacerdotes. Ahí entonces se insiste en este aspecto. Y entonces, para corregir un poco, se le agrega, dice, vayan hasta el medio del Jordán, ante el arca del Señor su Dios, y cargue cada uno sobre su espalda una piedra conforme al número de las tribus de Israel. Ahora entonces agrega esto, ante el arca del Señor su Dios. Es decir, que la razón de ser donde está apoyado el pie, está muy bien del sacerdote, pero después entonces uno quiere decir, pero ¿por qué tiene que ser ahí donde está? ¿Verdad? Por eso decíamos que es un poco casi como una cosa ridícula si vamos a insistir sobre los pies del sacerdote. Es que le quiere dar entonces ese signo de una consagración verdaderamente. ¿Pero por qué? Y porque justamente, y ahí entonces como que agrega en el versículo 5 diciendo, donde está el arca de la alianza, el lugar que pisan los pies de los sacerdotes, el versículo 3. Y después en el versículo 5, a donde está el arca del Señor su Dios. Estos añadidos son absurdos, ¿verdad? Pero su intención es clara, y esto es lo que queremos subrayar y queremos entender. La intención es clara. Subrayar la santidad de estas piedras. No son unas piedras cualquiera, sino las que pisaron los sacerdotes que llevaban el arca. Vuelvo a insistir entonces. Lo absurdo entonces ahora se corrige con esta presentación que es muy importante para nosotros, ¿verdad? Subrayar, vuelvo a decir, la santidad de estas piedras, que no son unas piedras cualquiera, sino son aquellas que pisaron los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Entre la orden de Josué y los 12 hombres, orden de Josué y los 12 hombres, y el cumplimiento, se introduce una explicación sobre el sentido de las piedras que habla de la importancia del acontecimiento para las generaciones futuras. Este versículo 8, de por sí nosotros decíamos anteriormente en nuestros cursos bíblicos anteriores que es un elemento catequético fundamental.
claro, para las nuevas generaciones. Recordemos siempre, y hemos insistido en nuestra introducción a la Biblia, que la Biblia es un libro pedagógico. La Biblia está escribiendo una comunidad, una iglesia, pero justamente en un tercer momento, decíamos, en un tercer momento se escribe la Biblia. Por eso que es importante, ¿verdad?, no apresurarse en ciertas definiciones. Lastimosamente, como los protestantes lo toman así como si fuese un libro caído del cielo, más o menos. Entonces, también, y la gente se confunde un poco, porque esto, más que enseñarnos, lo que hacen es confundirnos, ¿verdad? Confunde a la gente, ¿verdad? Porque te habla como la Biblia, lo único, la Biblia, como si fuese no sé qué cosa, ¿verdad? Entonces, sin pensar y sin elucubrar, entonces de que estamos en un tercer momento en que es tan importante dejar una tradición, dejar una transmisión desde el aspecto teológico de lo esencial y fundamental que entendemos en nuestra lectura y en nuestro camino religioso la acción de Dios en la vida del pueblo, la acción de Dios en la vida nuestra. Eso es lo que nos quiere enseñar. Y por eso estábamos diciendo estas dos cositas. Por una parte, estas 12 piedras. Pero queremos decir que estas 12 piedras fueron sobre las que estuvieron apoyadas los pies de los sacerdotes. Eso entonces ya te da un significado profundísimo. Pero después incluso se vuelve a agregar en ese versículo 5 y dice, frente a los que estuvo, ¿verdad?, o sea, esa piedra, el arca de la alianza. Los sacerdotes apoyan el pie, el arca de la alianza que está ahí al frente, que está llevado. Esa arca está llevada por el sacerdote. Sus pies que se implantan sobre estas piedras, ¿entienden? Le dan entonces el sentido de la importancia teológica profunda. No son entonces piedras cualquiera, decíamos nosotros anteriormente. Y bueno, el versículo 8 siempre nos está enseñando, por ser un libro pedagógico, a valorar y a entender la santidad y la grandeza de un Dios que actúa dentro de nuestro contexto histórico, en nuestra propia vida, la acción de un Dios en la propia vida. Los israelitas cumplieron, ¿viste?, la orden de Josué. Primero, luego ya te está queriendo enseñar aquí la obediencia, el cumplir, el escuchar. Eñandú, ejenduja, eyapo, las iba a cuende, en este caso Josué. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios del Antiguo Testamento, el libro de Josué, capítulo 4, el paso del río Jordán. Y miramos aquí la primera tradición de las 12 piedras. Nosotros estábamos acentuando este versículo 8, donde encontramos como esa explicación profunda, ¿verdad?, del cumplimiento de todo lo que Dios le estaba pidiendo, pero a través de Josué. Josué es quien da la orden. Ahora, el momento no es, decíamos, el más adecuado, porque la explicación es válida para todo el pueblo. Pero Josué solo está hablando con los 12 portadores. Entonces Josué se dirige directamente a estos 12 hombres que tomarán esas piedras sobre las que los sacerdotes pusieron el pie, llevando el arca de la alianza. Lo más lógico sería haber situado estas piedras después, ¿verdad?, de terminar la acción y en un discurso a todos los israelitas. O sea, eso sería lo lógico, ¿verdad? O sea, pasamos todo tranquilo, ¿verdad? Y entonces ahí Josué como que hace de nuevo otro discurso y que dice, bueno, muy bien, hemos atravesado, le agradecemos al Señor, pasamos el río Jordán, ya estamos en la tierra prometida. Bueno, ahora como recuerdo y como memorial, a ver, los 12 que estuvieron ahí, por favor, vayan, cada uno por la tribu, por sus tribus, vayan. Pehuevillita, llevas a PJ con Anga, y ahí del lecho del río van a traer esas piedras donde ustedes apoyaron su pie, y que mientras traían el arca, upea PJ Pehueruche, etcétera, 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 ¿verdad? Eso sería lo más lógico, ¿verdad?, en una narración. Esto sería después entonces de haber terminado la acción, ¿verdad? Pero curiosamente, al explicar el sentido de estas piedras que se convertirán en señal entre ustedes, dice en el versículo 6, y memorial perpetuo para los israelitas, en el versículo 7. Toda la perspectiva de la explicación la ocupa el arca. Toda, entonces, la perspectiva de la explicación la ocupa el arca, sin referencia alguna al cruce del pueblo. Aquí entonces no se hace ninguna referencia al pueblo, que nosotros sí teníamos en el capítulo 3, versículo 9 en adelante, ¿verdad? Después en ese versículo 9 decía, y ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Muy bien. Y ahí viene el versículo 9. Josué dijo a los israelitas, ahora entonces, este cruce del Jordán, acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Acérquense. En esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, los hititas, los gibitas, los pericitas, los girgasitas, los amorreos y los jebuseos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Ahora elijan a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno por cada tribu. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas del Jordán, éstas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Bueno, eso es entonces lo que nosotros encontramos aquí en esa narración, ¿verdad? Versículo 8, que cuenta el cumplimiento de la orden, extraña encontrar dos frases muy parecidas, como ordenó Josué, como dijo el Señor a Josué. La segunda parte, añadida más tarde, es para subrayar toda la iniciativa, que es iniciativa de Dios. Entonces, de nuevo se vuelve a retomar, ¿verdad? Es Josué el que da la orden, etc. Pero después, al final, se le añade de nuevo esta frase para dar a entender que Josué está respondiendo a un llamado y a una orden que Dios está dirigiendo la historia. Es Dios, entonces, el que le está ordenando. Y Josué, entonces, hace llegar esa misma orden de Dios al pueblo.
Vamos a mirar una segunda tradición, como decíamos, para complicar un poquitito más las cosas, ¿verdad? Lo que encontramos aquí. El versículo 9 nos habla de que Josué erigió 12 piedras en medio del Jordán. Dice el versículo 9. Habla de esta manera. Después, dice, Josué hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se habían apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y allí quedaron hasta el día de hoy. Bueno, esto es entonces, como decíamos, para complicar un poquitito más, parece. Esta extraña tradición queda totalmente aislada, sin relación con todo lo que nosotros hemos leído en el relato anterior. Hay algunos autores, ¿verdad?, que intentan unificarla con otra de las 12 piedras, entendiendo la palabra que está en hebreo, ¿verdad?, el Jequim, como aquí, en este caso, como había erigido. Esto sería entonces en otro tiempo, ¿verdad?, el Jequim, entenderlo de esta manera. Y considerando todo lo que nosotros leemos en este versículo 9a como paréntesis más bien. Las piedras las llevan primero al Jordán y cuando todo el pueblo ha pasado, las recogen para llevarlas al campamento. La indicación final que encontramos en ese versículo 9, siempre en el lugar donde habían apoyado los pies los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, entonces se relacionaría con el versículo 8, ¿verdad? Sin embargo, parece más sensato admitir la existencia de una tradición independiente de la que solo queda ese vestigio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días.
Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel,
His name. His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim, praise the Almighty God. He's done great things for us. Holy is His name. His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué. Nosotros nos encontramos con esta segunda tradición de las 12 piedras. Ahora, no podemos aceptar, tal como cuenta este versículo 9, las palabras bajo el emplazamiento de los pies, ¿verdad?, de los sacerdotes portadores del arca. Vamos a ver un poco esto entonces, cómo entenderlo. Nos obligan otra vez a imaginar una escena un poco ridícula, ¿verdad? Los sacerdotes parados, levantando los pies para que coloquen debajo unas piedras. Lo lógico es que la tradición solo hablase de 12 piedras erigidas en mitad del Jordán, ¿verdad? 12 piedras, ¿verdad?, erigidas ahí, porque eso es lo que le pide ahora Josué, ¿verdad? Cosa, por otra parte, bastante extraña, porque al volver las aguas a su cauce, nadie ya después podría verlas. Erigir, ahora la vamos a erigir, aquí la vamos a tener en el lecho, ¿verdad? Bueno, todas serán cubiertas, entonces ¿cómo vamos a verlas? Si va a ser un memorial. Bueno, pero en fin, estas son entonces un poco algunas cositas que nosotros tenemos en la Biblia, ¿verdad?, que parecen algunas cosas que, si uno quiere entenderlas, se dan cuenta de un aspecto histórico, real, así de las cosas, entonces llega a la ridiculez incluso, ¿verdad?, a lo ridículo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que mirar bien de un aspecto más bien teológico. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí? La fuerza, la gracia, la acción de Dios, o el símbolo, el signo que ellos están encontrando, y con esto están diciendo, bueno, aquí está la gracia y la fuerza de Dios y todo lo que Dios nos concedió cuando nosotros atravesamos el río Jordán, esa bendición, esa gracia, esa presencia de Dios. Y al mismo tiempo también, ahora que nosotros entramos a la tierra prometida, Peñande Yara Ema Coñandé, a Peñande la Ñamomba Eguazúa. Es decir, cuando nosotros siempre le damos un sentido teológico profundo, interesante a todo lo que tenemos como signo, nosotros buscamos de darle, ¿verdad?, una explicación que le dé la sacralidad. Esto le está dando la sacralidad. Seguramente decíamos anteriormente en los cursos bíblicos nuestros, decíamos que desde un aspecto, ¿verdad?, semiótico ciertamente, o sea, de la explicación de los signos, ellos tenían ahí la presencia del Gilgal, decíamos que es entonces que tenía agua, subebeonía. Entonces eso ellos le dan un significado. ¿Qué son estas piedras? Por eso dice también, cuando tus hijos, ¿verdad?, después en el futuro te van a preguntar, dice luego ahí, desde el versículo siguiente, que es el versículo 7, y ustedes le responderán, ¿verdad?, a sus hijos, versículo 7, las aguas del Jordán se abrieron ante el arca de la alianza del Señor cuando ella atravesó el Jordán. Esta es una catequesis, ¿verdad? Es una catequesis. Cuando están preguntando los que vienen posteriormente, ¿qué significó esto? Y esto es cuando nosotros atravesamos, ¿viste? Son los signos, pero que ahora incluso que hacen memorial, decíamos. Bueno, miremos un poco la acción
de estos otros personajes muy importantes que son los sacerdotes y también el arca durante el cruce del Jordán. Esto lo encontramos en los versículos 10 y 11. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que Josué comunicó al pueblo por orden del Señor, conforme a las instrucciones que Moisés había dado a Josué. El pueblo se apresuró a pasar, etcétera, etcétera. Eso después ya viene el versículo 11. Pero aquí estos versículos 10 y 11, porque ahí entonces el pueblo dice, cuando terminó de hacerlo, también pasó el arca del Señor, con los sacerdotes al frente del pueblo. Sin embargo, el otro no nos hablaba de que el pueblo estaba cruzando, ¿verdad? Pero sin embargo, ahora sí, en esta continuación. Quiere decir que todo lo que tenemos del 1 al 9, aquí es una tradición reelaborada. Incluso con ese capítulo 9 parece que es una segunda también tradición sobre esas 12 piedras. Y ahora tiene sentido, desde el 10 de nuevo se retoma el pasaje del río Jordán. Se dan cuenta que es muy interesante, ¿verdad? Todo esto. Bueno, entonces el versículo 10 solo tiene sentido en el supuesto de que el pueblo no había terminado aún de cruzar el río. Y así el cruce del Jordán ha quedado interrumpido. ¿Se dan cuenta lo que acabamos de decir? Ha quedado interrumpido por el tema de las 12 piedras. Entonces aquí metemos esto de las 12 piedras porque esas 12 piedras eran piedras que estaban recordando, estaban haciendo un memorial al pasaje del río Jordán. Pero para explicar y para darle sentido a esas piedras, y ya es acá, ¿de dónde viene su importancia? Como un monumento que se había erigido y era justamente, dice ahí el autor sagrado, para recordar. ¿Y cómo sucedió? ¿Y qué es lo que había sucedido? Bueno, el asunto es que, y ahí comienza toda esta narración que nosotros acabamos de estudiar y de entender. Bueno, ¿qué ha ocurrido entonces mientras tanto con el arca y el pueblo? El versículo 10 responde a una pregunta. Mientras Dios hablaba a Josué y al pueblo, el arca se encontraba en mitad del Jordán. Y luego el pueblo se dio prisa en pasar. Para algunos, el núcleo más antiguo de la tradición estaría precisamente en las piedras. El pueblo se dio prisa en cruzar. Pero ahí en el versículo 10 se añadió más tarde una frase aparentemente absurda, ¿verdad? De acuerdo con todo lo que ordenó Moisés a Josué. Este intento de introducir a Moisés, desplazando en cierto modo a Josué, volvemos a encontrarlo literalmente después en el capítulo 11, versículo 15, en otras frases parecidas de origen sacerdotal. Eso también no tenemos que olvidar, porque aquí tenemos varias tradiciones. Y cada una de esas tradiciones quiere poner y quiere acentuar también su teología dentro de estos elementos esenciales. Imagínense, aquí es nada más y nada menos que entrar a la tierra prometida. Y así nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos estudiando, seguiremos leyendo, seguiremos profundizando este tema del capítulo 3 y el capítulo 4 de Josué. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.